ahí, venga a probar y no había manera. Vale, ahora sí, pues voy a poner el zoom para que me veáis. ¿Dónde está? Bueno, pues a ver. A ver, dejar entrar más gente. Ya está. Vale. Bueno, pues es que he tenido que salirme y volver a entrar porque no funcionaba el audio. Pues os voy a compartir el aula virtual. Vamos a empezar, como siempre, por biología, geología, física y química. Y vamos a ir mirando. Teníamos que corregir los ejercicios corregidos. A ver, aula virtual. Nivel 1. Biología, geología, física y química. Vale. Pues ya habíamos visto la semana pasada, no, hoy no es nivel 1, hoy es nivel 2, ¿verdad? Perdona, explicarlo de nivel 1. En nivel 2, distancia. Vale, pues vamos a ver de tecnología. Habíamos visto la semana pasada, habíamos terminado las actividades sí, de la unidad 2, que eran las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Vale? Ya tenéis ahí las actividades resueltas de la primera parte y las actividades resueltas de la segunda parte. Pues hoy vamos a empezar con la unidad 3, solo son 2 unidades para esta evaluación, la 2 y la 3. Y la 3, que no la he dividido en 2 partes, pues vamos a ver el contenido. La unidad 3 es iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. Pues vamos a empezar a verla hoy. Y aquí, ¿vale? Tenéis una primera parte que os explica qué es la empresa, ¿vale? Que es una entidad encargada de obtención de bienes y prestación de servicios, ¿vale? A través de una combinación de capital, trabajo y recursos materiales, ¿vale? Pues las empresas siempre nos ofrecen las empresas nos ofrecen bienes, que son cosas físicas, y servicios, educación, viajes, transportes, etcétera, que cubren las necesidades de los ciudadanos, ¿vale? Siempre buscando una ganancia con ánimo de lucro, ¿vale? Que les permita sobrevivir y crear riqueza para sus promotores, para los dueños de la empresa y también para los empleados, ¿vale? Sin embargo, para llegar a estos fines, que son económicos, además de económicos y sociales, una empresa debe de servir a la sociedad con esos productos y esos servicios, ¿vale? Pueden también generar ciertos costes para la sociedad, como pueden ser la contaminación, el abuso de la obra de mano o incluso el uso indiscriminado de recursos materiales, que ahora se está viendo mucho en una gestión sostenible del planeta, ¿vale? De la producción. Entonces, antes de emprender la creación de una empresa, hay que analizar si esa empresa sería viable económicamente, ¿no? Si podría subsistir, tener ganancias suficientes para subsistir, si la financiera, si le financian con dinero propio o el banco suficiente para poderla lanzar, para poderla comenzar. Y si además hay que analizar también su parte comercial de la propuesta, ¿vale? ¿Cómo van a comercializar esos productos o servicios? Pues todo esto se debe de analizar antes de crear una empresa, ¿vale? Entonces, un empresario, el que quiera crear una empresa, tiene que tener varios factores en cuenta para crearla. El tipo de productos o servicios que quiere ofrecer, la forma jurídica que tenga la empresa, es el tipo de empresa, ¿vale? Que ya los vamos a ver. El mercado al que se dirige esa empresa, la competencia que tenga de empresas iguales o parecidas que oferten productos o servicios similares, la inversión inicial
que se tenga y los costes que van a tener y los ingresos. Bueno, esto es lo principal. También se pueden tener en cuenta otros factores, pero como mínimo estos de aquí. ¿Los entendéis todos? Lo que significan cada uno. Que a veces el vocabulario de este tema a lo mejor es demasiado específico o de contabilidad o de ciertos sectores que a lo mejor no estáis familiarizados. Si alguno lo entendéis, me lo preguntáis. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguien me escucha? No me contesta nadie. Bueno, y entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta para ver si esa empresa es viable, si se puede hacer esa empresa o no merece la pena. ¿Vale? Entonces, vamos a ver primero los tipos de empresa. ¿Vale? Pues las empresas se pueden clasificar según su tamaño. Y su tamaño no es su tamaño físico, sino su tamaño es por el número por el número de trabajadores que tendría la empresa. Se le llama microempresa si tiene 10 trabajadores o menos. Pequeña empresa entre 11 trabajadores y 50 trabajadores. Mediana empresa entre 51 trabajadores y 250 trabajadores. Y gran empresa más de 250 trabajadores. ¿Vale? Así es como se clasifican las empresas según el número de trabajadores. Luego también podemos clasificarlas según la titularidad del capital. El capital es el dinero, los bienes que tiene la empresa. La empresa podría ser privada si el capital está en manos particulares. La empresa sería pública si el capital y el control está en manos del Estado. Cuando se llama el Estado no tiene por qué ser el Estado español, puede ser también las autonomías, ¿vale? Las comunidades autónomas o incluso las provincias. ¿Vale? Eso también se incluiría aquí, en la pública. Y empresas mixtas es si la propiedad es compartida por el Estado y por particulares. Los tipos de empresas según la forma jurídica. ¿Vale? Pues según la forma jurídica es como cual opere el negocio depende de factores diversos. Que el emprendedor, que ahora esa palabra se utiliza mucho, no es más que el empresario. ¿Vale? Debe analizar personalmente cuántos socios, el número de socios que van a participar en la empresa, la responsabilidad patrimonial que esto quieran asumir del riesgo de la empresa. ¿No? Si esa empresa tiene si tiene deudas o ganancias, pues si tiene deudas, depende de cómo van a asumir esas deudas, también veremos esa responsabilidad patrimonial. Si los socios van a trabajar o no van a trabajar en la empresa. Pueden formar parte de los trabajadores de la empresa o no, solamente poner capital y no trabajar en la empresa. ¿Y cuántos de ellos trabajarán? El tipo de negocio, previsión de ingresos, planificación fiscal en función de los ingresos, etcétera. Vale, pues vamos a ver los tipos de empresas según la forma jurídica. Esto es muy importante porque según esa forma jurídica, pues puede haber IVA, no haber IVA, haber retenciones fiscales, etcétera. Vamos a empezar de la más sencilla a la más compleja. Un empresario individual, o antes llamada la empresa, se llamaba autónomo, un autónomo, es la forma empresarial más simple y numerosa. O sea, lo que más hay son empresas que son en realidad empresarios individuales, son personas. Es una persona física que realiza por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona. O sea, la empresa es esa persona, él se organiza, él se dirige, una actividad económica o profesional a título lucrativo, con o sin trabajadores por cuenta ajena a su cargo. ¿Vale? No existe un mínimo legal de capital para su constitución, es decir, pueden empezar con 0 euros. ¿Vale? Y la responsabilidad del empresario es ilimitada. Eso quiere decir
que tendrá que responder de las deudas de la empresa con sus propios bienes hasta quedar saldadas las deudas, ¿vale? Si quiebra, ¿vale? Deben darse de alta en la Seguridad Social según el régimen especial de trabajadores autónomos y pagar IRPF por las actividades económicas, ¿vale? El impuesto de retención de profesional de funciones, creo que es, ¿vale? El IRPF. Todos, si quien esté trabajando y tenga una nómina, suele tener una retención de IRPF pues que la paga que lo paga la empresa al Estado, ¿vale? Pues esa es la forma más sencilla de crear una empresa, en que el empresario sea él solo o a lo mejor tenga algún empleado, pero la empresa es esa persona, ¿vale? Puede contratar a alguien. Entonces, responde, no hace falta capital inicial y responde de todas sus deudas con su capital y sus bienes, hasta su coche, su casa, lo que tenga a su nombre, ¿vale? Y además esa empresa, o sea, ese empresario autónomo, el nombre de la empresa es su nombre propio y su NIF es su DNI. ¿Vale? Comunidad de bienes. Es otro tipo de empresa. La comunidad de bienes se constituye cuando la propiedad de un bien o derecho pertenece pro indiviso a varias personas, ¿vale? Previa división, esto no quiere decir previa división a varias personas, no tienen por qué ser todos el mismo porcentaje, como ellos se los hayan querido dividir. Y forman parte de una actividad empresarial que realizan en común, ¿vale? Se podría decir que la forma más sencilla es una asociación entre autónomos y no existe un mínimo legal de capital para su constitución. Y la responsabilidad, igual que los autónomos de forma separada, es ilimitada. Es decir, tienen que responder de las deudas de la empresa con todos sus bienes, sus propios bienes, ¿vale? Y se requiere un contrato privado que determine el porcentaje de participación de cada socio. ¿Vale? En caso de que aporten bienes inmuebles o derechos reales, será necesario además realizar una escritura pública. Por sus actividades económicas tienen que pagar IRPF. La siguiente sería una sociedad de responsabilidad limitada, que es las que ponen al final de su nombre SRL o simplemente SL, sociedad limitada, le ponen un nombre y luego SL. Ya es más raro verlo con SRL, ¿vale? Pues eso quiere decir que es una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir? Que puede estar constituida por uno o por más socios. Tiene una denominación social distinta a las existentes que debe ser obtenida a través del registro mercantil. Se deben de registrar en el registro mercantil con un nombre. Pero la sociedad debe de tener una escritura pública detallando pues, su denominación, ¿vale? El objetivo de la misma, qué bienes o qué servicios va a ofertar, la identidad del socio o socios, qué socios tienen esa empresa, han formado esa empresa, quién va a ser el administrador, necesitan un administrador, y el representante de la sociedad, entre otros aspectos, pero como mínimo esos. Tienen que tener un capital mínimo social para poderla formar. El mínimo es de 3.000 euros y la responsabilidad civil está limitada al capital social. ¿Eso qué quiere decir? Que los socios no responden de las deudas con sus propios bienes, sino que responderán con el capital social que hayan aportado, ese mínimo, para formar la sociedad. Si han aportado solo 3.000 euros y son 3 socios a partes iguales, pues solo responderán de las deudas hasta 1.000 euros cada uno, por ejemplo. ¿Vale? Y pagan impuesto de sociedades. Sociedad anónima, que son aquellas empresas que terminan al final su nombre poniendo SA, que quiere decir sociedad anónima. Pueden estar constituidas también por uno o por más socios. La sociedad debe de tener una escritura pública que esté registrada en el registro mercantil, ¿vale?
Tiene que tener una denominación social, un objetivo, igual que la anterior. Tienen que poner las identidades del socio o socios de la empresa. ¿Quién va a ser el administrador también? El representante y el representante de la sociedad. Bueno, otros aspectos que no nos vamos a meter, no os voy a hacer aprender. Y su constitución requiere muchos más datos que una sociedad limitada. Y además de estar registrada, tiene que tener un capital social mínimo de 60.000 euros. Si no, no se pueden registrar. Y la empresa, la responsabilidad civil, igual que en la sociedad limitada, está limitada al capital social, es decir, a lo que pusieron los socios para formar la empresa, que va a ser un mínimo de 60.000 euros. Si tienen deudas mayores, no tienen que pagarlas, simplemente. Y pagan también impuesto de sociedades. Creo que he hecho es apagar la cámara en vez de encender el proyector. Al mando equivocado. Bueno, más. Sociedad anónima laboral. ¿Vale? Pues son sociedades anónimas, como estas de aquí, pero en que la mayoría del capital social es propiedad de los trabajadores. Es decir, los socios son los propios trabajadores, ¿vale? Que prestan en ellas servicios retributivos en forma personal y directa, cuya relación laboral es por tiempo indefinido. ¿Vale? No hace falta que se hagan un contrato, ya son por tiempo indefinido lo que dure la empresa, la sociedad. ¿Vale? Debe elevarse a escritura pública y pasar por registro mercantil, igual que las dos anteriores, y también debe tener un capital social mínimo de 60.000 euros, igual que la sociedad limitada, y la responsabilidad está limitada al capital social. También paga impuestos de sociedades. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Entre la anónima laboral y la sociedad anónima secas. Pues que en la laboral los socios son los propios trabajadores de la empresa, mientras que en la anónima no tienen por qué trabajar en la empresa. ¿Vale? Responsabilidad, bueno, aquí os pongo un poco por recordaros, responsabilidad ilimitada implica que el empresario responde con todo su patrimonio, el presente y el futuro de las deudas contraídas. Es decir, si no salda su deuda con lo que tenga, con la casa, el coche, etcétera, con todos los bienes que tenga, dinero y bienes que tenga en este momento, se le seguirá pidiendo dinero y bienes futuros hasta completar, hasta poder pagar su deuda. En cambio, la limitada implica que el socio pierde únicamente el capital aportado en la formación de la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que si la empresa entra en quiebra y no puede pagar todas las deudas, solo pagarán hasta el dinero que hayan aportado cuando se inició la empresa. ¿Vale? Sí. Pues eso, para hablaros un poco de los tipos de empresas, ¿vale? Por si alguno quiere ser empresario o si ya es empresario, que sepáis un poco. Pues vamos, un segundo punto es vamos a ver el autoempleo, ¿no? Que es el del autónomo, cómo os podéis emplear, ¿no? Cualquier persona física puede tener una actividad empresarial, dándose de alta como autónomo. ¿Vale? Entonces, no hay un nombre de la empresa es su propio nombre, ¿vale? Y tampoco se le va a poner un NIF a la empresa, el NIF es el del propio empresario. Ya habíamos visto que las características es responsabilidad ilimitada, es decir, todas las deudas las tiene que pagar el autónomo, incluso si no tiene dinero, con sus propios bienes. Incluso si no quedan saldadas, en el futuro sus bienes serán para saldar esas deudas. O sea que normalmente uno se hace empresario, claro, cuando gana poco dinero, va a hacer una inversión muy pequeña, que no pueda contraer grandes deudas, ¿vale? Es cuando uno se hace empresario.
tributa IRPF, ¿vale? Hacienda, el nombre de la empresa, bueno, ya lo he dicho, coincide con la persona y no requiere capital mínimo de constitución. O sea, que puede empezar con cero. Imaginaros que vuestra empresa es dar clases particulares. Pues a lo mejor no requieres de ningún capital para empezar a dar clases particulares, simplemente te das de alta, etcétera. ¿Vale? No tiene ningún capital mínimo. ¿Vale? Ventajas e inconvenientes de un empresario individual, pues, o de un autónomo. El control total de la gestión de la empresa, ¿no? Él se lo guisa y él se lo come, se suele decir. No hay nadie, él se organiza y él, claro, no se organiza, no le manda a nadie, pero claro, tiene el control total de la empresa. Es una forma sencilla y económica de iniciar una actividad empresarial. Los volúmenes muy elevados de beneficios tributan a tipos impositivos más altos que el impuesto de sociedades, ¿vale? Porque estos pagan IRPF, pero las empresas grandes, las sociedades, pagan impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades se paga, creo, ya no lo he mirado en los últimos años, pero hace unos años era el 30% de los beneficios. No sé si ahora lo habrán subido o lo habrán bajado, pero entonces los empresarios, los autónomos, lo que pagan es el IRPF, que es el impuesto que le pagan al Estado de los beneficios, dependerá de la cantidad que gane. Si ganan muy poco es un porcentaje muy pequeñito, si ganan un poco más, pues un porcentaje más grande, pero no llega a ser al 30%, a no ser que ganen muchísimo dinero, que entonces pagarían mucho, ya no les merecería la pena ser autónomo, sino tendrían que formar una empresa, ¿vale? Una sociedad. Asume responsabilidad ilimitada, que ya lo hemos visto, las deudas contraídas pueden afectar además no solo a su patrimonio, sino a su cónyuge, a sus hijos, etcétera. A su cónyuge si tiene bienes gananciales. Eso quiere decir que lo que ganen, ¿no? Cuando os casáis podéis hacer separación de bienes, que se ve mucho en las películas americanas. Eso quiere decir que cada uno lo que gane es suyo. Entonces, sí, pero también si no lo haces, no te casas, tienes un régimen de bienes gananciales. Es decir, que en la pareja, cada uno, el dinero que gane o los bienes que compren, las casas y demás, va al 50%. ¿Vale? Entonces, pero las deudas también, las deudas del empresario, si él no tiene dinero para pagarlas, también está responsabilizando a su cónyuge. ¿Vale? Hijos también. A la familia, si el padre muere y tiene todavía deudas, las contrae, las pasan a sus hijos. Igual que heredan bienes, heredan deudas, si son autónomos. Así que lo que pasa que, claro, cuando uno se hace autónomo es cuando no se gana mucho dinero. Y también cuando no va a tener pérdidas, por el ejemplo que yo os había puesto, dar clases particulares. ¿Qué deudas voy a tener de clases particulares? Pues a lo mejor si tengo un local y lo he alquilado, pues un recibo de la luz o yo qué sé, pero no pueden ser grandes deudas. Si es porque hago, yo qué sé, servicios de fontanería o yo qué sé, de electricidad, pues a lo mejor la única deuda que voy a dejar de pagar es que esté comprando una furgoneta y no haya terminado a plazos y no la haya terminado de pagar. O sea que las deudas no son grandes deudas, ni tampoco grandes beneficios, sino ya lo que se hace es una empresa de tipo en que sea una sociedad en que se pagan menos impuestos, el impuesto de sociedades es menor, es un 30%, no se paga ya IRPF, las deudas también te piden que tengas una inversión inicial, o de 3.000 euros o de 60.000 euros, que ya es. Y entonces las deudas solamente te van a, si eres el único empresario, pueden ser socios o no, si eres el único empresario, solo vas a pagar si has puesto 60.000 euros o si has puesto 100.000 euros para formar la empresa, las deudas van a ser hasta 100.000 euros.
Si tienes deudas mayores, pues no. ¿No? Pues podrían ser, por ejemplo, de 60.000 euros. Claro, tú no vas a formar, pues para hacer, si vas a hacer arreglos o vas a hacer algo, vas a pintar, a no ser que fueras una macroempresa, empezarás a ganar mucho dinero y te demandarán mucho, pero si no ganas mucho dinero, claro, no vas a poner 60.000 euros y tampoco vas a tener tu deuda, como mucho serán los materiales que te hayas, los últimos materiales que no los hayas podido pagar y a lo mejor por la furgoneta o lo que sea. Entonces, claro, no son grandes deudas. Pero aquí sí, porque a lo mejor una empresa muy grande, una sociedad, empresas muy grandes, sí que tienen gastos, a lo mejor están comprando un edificio en completo de oficinas entonces tienen grandes inversiones en maquinaria, etcétera. Entonces, pues ahí, si quiebran, solo van a pagar lo que hayan invertido al principio. Y luego, pues pues no pasa nada, simplemente se dan esas deudas se pierden. Sí, sí, también. El autónomo no, pero claro, no arriesga tanto como una empresa de estas dimensiones. Lo normal, ¿no? O como lo que se ve en las películas, el sueño americano y demás, que tú empieces con algo pequeñito y luego ya, pues si te va bien, pues vayas siendo un tipo de empresa diferente. Claro, cada vez pues con la más sencilla sería la de ser un autónomo, el empresario individual. Luego ya pues una comunidad de bienes que puede ser asociarse varios autónomos, tampoco requiere un capital inicial. Luego ya está el de responsabilidad limitada, que pues bueno, tienen que poner como mínimo 3.000 euros y suelen tener, pero ya si las ganancias son grandes, ya deberían de formar una sociedad anónima en que ya ahí puedes hasta salir en bolsa, si quieres, porque ya ahí en vez de ser socios son acciones. Aquí entonces se pueden comprar acciones, etcétera. Y ya serían empresas más grandes. También pagan más, tienen que poner una inversión mayor, se supone que deben de ganar más para poder hacer esas inversiones tan grandes. Bueno, y bueno, pues ahí tenéis. Vale. Pues vamos a dejarlo ahí en el punto 2, ¿vale? Y vais a hacer de los ejercicios, vamos a dedicarnos más de las actividades. Este ya lo habíamos visto, el 2. ¿El qué? Las actividades 14 y 15 son... porque aquí ahora lo vemos, vamos a ver las actividades. Estas actividades, ¿no? Podemos hacer 1, 2, 3, 4, ¿vale? ¿Quién quiere? Hasta 5. Descargas comunes a los empresarios. Bueno, no, ventajas e inconvenientes hasta el número 6, ¿vale? Pasa que ahí hemos visto hasta el número 6. Luego, si queréis ir mirando el tema, luego vienen, pues, cómo debe ser, qué cualidades debe de tener un empresario, qué cualidades tiene que tener un trabajador, qué busca el empresario en un trabajador para contratarle, cómo hacer un currículum vitae, que esto es lo que vamos a ver también en cómo hacer una carta de presentación, ¿no? Cuando vosotros enviáis un currículum a una oferta de trabajo, lo enviáis normalmente con una carta de presentación a una oferta o simplemente porque queréis enviar el currículum para que os tengan en la bolsa de un futuro trabajo, pues una empresa, porque os guste la empresa. También lo podéis hacer. Pues eso es lo que vamos a ver en este tema. Por eso lo que yo había puesto aquí, me preguntas, Asmai, de las actividades 10, 14 y 15, pues creo que son cómo hacer el análisis de tu propia empleabilidad. Claro, eso es de carácter general. Yo voy a poner el mío, pero vosotros yo pondría el mío, pero tenéis que poner el vuestro. El 14 será que hagáis un currículum. Entonces, claro, cada uno hará, pues si además queréis haceros vuestro currículum y que yo os lo corrija para que tengáis un currículum o lo tenéis hecho, me lo enviáis
y yo os los digo cosas que os faltan o que os sobran o que podrían mejorarse. Y el 15 son cartas de presentación. ¿Cómo haríais una carta de presentación a distintos trabajos? ¿Cómo os presentaríais? Entonces, claro, pues son actividades que son de carácter personal, que tú las vas, que no está bien, o sea, que tú pondrás una cosa, otra persona pondría otra cosa y pueden estar igual de bien o igual de mal. ¿Vale? Entonces, enviádmelo a mí y yo os las corrijo, claro. Porque las demás sí que se harían de forma parecida. A ver, son 10, 14 y 15, que bueno, no hemos llegado, pero quien quiera ir adelantando, seguirlas haciendo, pues está. La número 10, analiza tu propia empleabilidad, teniendo en cuenta tu personalidad. Claro, pues este ejercicio lo vais a hacer, cada uno tenemos nuestra personalidad, entonces lo vais a hacer de formas muy diferentes, no hay una forma estándar de hacerlo. Entonces, ¿cómo eres? ¿Cómo te comportas? ¿Qué te diferencia de los demás? Tus intereses profesionales, qué te gustaría hacer, cuáles son tus preferencias, qué habilidades tienes, qué sabes hacer, en qué destacas, qué asignaturas, por ejemplo, se te dan mejor o qué cosas hay a gente que se le da muy bien hablar. Pues a lo mejor sirve para ser comercial, para vender, para otros, pues se les da, claro, cada uno, pues nos tenemos que conocer para saber en qué seríamos buenos trabajando. Pues eso es este análisis. Y tus valores, qué es importante para ti, cuáles son tus aspiraciones profesionales, qué quieres hacer, pues tus valores, si a ti te gustan mucho los animales, si te gusta ayudar a los demás, si lo que te gusta es, o sea que pues a lo mejor hay ciertos trabajos que van acorde con esos valores. Entonces, pues en eso es lo que te gustaría trabajar. Pues todo eso es lo que hay que analizar en el ejercicio 10. Después, el 14, que también es personal, es redactar tu currículum vital. Entonces, aquí os pongo cómo se redacta, pero el currículum de cada uno es diferente. Y luego aquí el 15 son cartas de presentación a distintos trabajos. Imaginaos un anuncio de, pues, para cuidador o cuidadora de niños. Claro, no vas a hacer la misma, si tú te ofreces en ese trabajo, no vas a hacer la misma carta de presentación. Bueno, algunas cosas sí, pero vas a poner cosas que le ayuden al que te puede contratar a que a que le gustes, que si fuera para un conserje de hospital, para teleoperador en una compañía telefónica o camarero de un bar, o bueno, os he puesto ahí a un trabajo que a ti te guste. Y entonces así os imagináis un tipo de trabajo, me lo ponéis y os hacéis una carta de presentación. ¿De acuerdo? Pues esas tres ejercicios son de carácter personal, cada persona lo hace. Y claro, eso, pues seguramente algo de eso preguntaré yo en el examen. Entonces, si me lo hacéis y yo os lo corrijo y ya sabéis cómo lo tendríais que escribir bien el día del examen, pues ya sabréis cómo hacerlo bien, porque no os lo voy a poner yo corregido aquí, porque yo pondría el mío, pero el tuyo sería completamente diferente y no te vas a memorizar mi currículum o mis cartas de presentación o mi empleabilidad, porque la mía no es la tuya. Claro. No tiene sentido que os haga memorizar algo que no es vuestro, si esto es para vosotros, además, que os sirva luego para trabajar, ya no solo para el examen, sino que tengáis, si mejoramos vuestro currículum, entre el que me mandéis y que yo os lo corrija, y diga, pues está bien o no, pon aquí esto, pon aquí lo otro, o esto por lo más grande, esto más pequeño, aquí no digas esto, o por qué no pones no sé qué, pues ya tendréis un mejor currículum. Ya tendréis. Y las cartas de presentación igual, hacéis varias y ya tenéis más o menos cómo se tiene que hacer una carta de presentación y el día que la tengáis que hacer de verdad, pues fijáis en ella. Os puedo preguntar yo en el examen, hazme una pequeña carta de presentación para tal trabajo y ya sabréis cómo hacerla. ¿De acuerdo? Bueno. Pues esas os doy, porque luego ya no me va a dar tiempo a corregiroslas y a mandarlas, ¿vale? Esas no las voy a poner aquí corregidas, lo que voy a hacer es que me las mandáis
Yo os las corrijo y os las devuelvo por correo electrónico. ¿Vale? Esas son para vosotros. ¿Sí? ¿En casa? El próximo día, o hacéis hasta el 6 y el próximo día seguimos y vamos a ver justamente esa parte de la que os acabo de hablar. Habemos de prisa. Pues vamos a ver matemáticas. En matemáticas nos habíamos visto los sistemas de ecuaciones. Y habíamos terminado el tema de ecuaciones. Así que quiero dudas de lo que nos haya salido, de los propios sistemas o problemas. Porque hoy vamos a empezar funciones. Entonces, ¿qué actividades de estas me da igual de lo que vimos el último día fueron los sistemas, pero bueno, vamos a empezar por las dudas de sistemas y si os queda alguna duda, pues de alguna ecuación, algún problema, me lo decís. La D del número 24. Me da igual el método. Ya sabéis que aquí he puesto los 3 métodos. Yo en el examen no os voy a pedir un método. Vale. Claro, da igual el método para resolver una ecuación que el resultado del sistema de ecuaciones tiene que ser el mismo. ¿Vale? Porque el resultado da igual por el método que lo hagáis, tiene que dar el mismo. La D del 26. La D del 26. Ya, pero da igual el método, ¿vale? Tiene que dar el mismo resultado. El número. Como tiene menos más 3 menos 2, ahí yo por menos 3 menos 2 para poder. El 23, el 26. El 26, a ver, que esto no lo he hecho yo y vi que tenía muchas. El 26, el D, tiene que dar 8 y menos 12. Sí. ¿Sí? O sea, ¿te ha dado esa? Entonces, ¿qué duda te ha quedado? Porque me ha quedado porque he escrito la última opción que has hecho de reducción. Sí, la de multiplicar todo por menos número. Vale. Pero como me venía más 3 menos 3, con media, no sabía qué hacer. Pero si me han dicho menos 3 menos 2. Es que ese, fíjate que no hace falta ni que lo. No hace falta ni que lo multipliques por ningún número, porque si sumas directamente las dos ecuaciones. Sí. Más 3 euros, y digo, sí. 3, más 3 sí y menos 3 sí, es 0 y directamente se reduce. Es que algunos se eligen un tipo u otro en que, claro, te quedan que 9x, vamos a hacerlo y así lo que me estás enseñando también lo ven en casa. Lo voy a copiar un momento en la pizarra y ahora os comparto. Vale. 4x. Número 26. 4x. 4x, voy a coger uno que se vea mejor. 4x. Más 3y. Más 3y. Igual a menos 1. Igual a menos 1 y la segunda ecuación es 5x. Menos 3y. Menos 3y. Igual a 19. Igual a 19. Voy a ponerles a que me vean la pizarra. Ah, no, que no me ven. Ahora me veis. No, no me ven. Como quita la cámara. Ahí estás. Pero zoom. Pero acércalos. A ver, que ahora se desenfoca. Voy a quitar. Me estoy quitando por el lado que no es. Como me veo al revés. Vale. Ahí, ¿no? ¿Lo veis en casa? ¿Lo veis en casa? ¿Sí? Sí, Paloma. Pues ahí no hace falta, si veis, tenéis más 3i y menos 3i. Directamente es que no hace falta, ya os viene preparado para que si las sumáis, se os van las i. Sí. Entonces serían 4x más 9 más 5x, 9x, las i se van y esto quedaría 18. Entonces ya lo único que nos queda aquí es despejar la x, que sería 18 dividido
entre 9. Y eso es igual a 2. Ya tenemos lo que vale la X. Entonces, aquí el borrador. Y luego, o así, o incluso podéis reducir, podéis coger una de las ecuaciones y sustituir. ¿Así lo has hecho tú? ¿O has reducido también las...? He multiplicado. Has reducido, pues vamos a reducir. Da igual cómo lo hagáis. Pues podéis ahora reducir las X, ¿no? Tenemos 4X más 3Y igual a 21. Y 5X menos 3Y igual a 19. Pues aquí lo más fácil sería multiplicar la primera 5, ¿no? Y la segunda por 4. Pero así como las dos son positivas, una de ellas tiene que ser negativa. La que queráis. ¿Cuál has hecho tú? ¿La primera o la segunda? Negativa. La primera, por la primera. Una de las dos, lo que más. Me da igual. Entonces, si la primera la multiplicamos por menos 5, sería menos 20x menos 15y es igual a más, menos por menos, más 5. Y sí, la segunda la multiplicamos por 4, 5x por 4, 20x, menos 3y por 4, menos 12y, y 19 por 4, pues serían 4 por 9, 36, ¿no? Me llevo 4 por 1, 4 y 5, 56. ¿Cómo nos poniendo? Por 4, 4, 5, 6, 7, 76. 76. 76 más. Más por más, 76. Las sumamos y nos dan 20x y menos 20x, que era lo que queríamos, se nos van. Serían menos 27x igual a 81. Y luego despejarla ahí. Y es igual a 81 partido de menos 27, que ¿cuánto te da? Menos 3. Sí. Menos 3. Entonces ya tenemos x igual a 2 y igual a menos 3. Esa sería la solución. Perdona, Paloma, pero estos métodos que estás haciendo, ¿cuáles son? Esta es reducción. Bueno. Es que yo lo he hecho por el de sustitución, pero no. Me da lo mismo, ¿no? No, me da y llego hasta el resultado de la Y, que me da igual a 19 sobre menos 3. Entonces ahí no... 19 os da la X... pero es que este es el E. El E del 26, sí. E del 26. Os tiene que dar la Y menos 3 y la X 2. Sí, pero a mí me da 19 sobre menos 3. Porque cuando yo resto, por ejemplo, 12y menos 15 me da menos 3, menos 3y. Pero en la parte numérica, 95 menos 76 son 19. No, es que da igual el método. Vale, vamos a ver. Es que yo lo hago por el... Pero da igual el método. El resultado, si está bien hecho, te tiene que dar lo mismo. Algo estás haciendo mal. Claro, es que me resulta más fácil a mí el método de sustitución. Claro, dime, ¿cuál has despejado? ¿La X o la Y, la primera o la segunda? En la segunda, la X. Pues 5X es igual a 19 más 3Y. Sí. Entonces, X es igual a 19 más 3Y igual partido de 5. Sí. Y ahora sustituyes en la primera, ¿no? Sí. Vimos en la primera y te queda 4 por 19 más 3y partido de 5 más 3y es igual a menos 1. Perdona, pero ¿por qué más 3? Si está menos 3. No, aquí menos más 3. Mira, ya empecé mal porque puse menos 3. Ya empecé mal.
Pues ahí tienes el fallo. ¿Qué te Y hace? luego, fijaos qué compleja queda la ecuación. Luego hay que multiplicar esto todo por 4, poner todo con denominador 5, quitar denominadores, las is a primer miembro, los números al segundo miembro y despejáis la i. Si está todo, lo bueno del de reducción es que te ahorras las ecuaciones. Simplemente tienes que despejar y ya está. Pero bueno. No, claro, no, lo tenía equivocado, Paloma, porque como escribí, como si fuera para sustitución, escribí la segunda parte de la última ecuación. Es decir, menos 3i es igual a 19. Y ahí ya empezó ya el desastre. Vale. Ahora, si esta la y te viene, o aquí te viniese la x sola, pues la despejas enseguida y te sale una ecuación muy sencillita. Ahí sale bueno. Ya vamos a hacer la misma. Claro, es que hay algunas que ya te viene la x despejada prácticamente, o la y despejada. Entonces, sustitución es muy fácil. Ahora, cuando te vienen números en las 4, es mucho más rápido, más sencillo reducción, pero bueno, por cualquier método sale, ¿vale? ¿Alguno más de ecuaciones? A ver, no, Sí, sí, a mí había uno que me... Un segundito. sí. Bueno, los problemas son problemas. El B, el ¿El B B de qué número? de X más 5Y. Bueno, esto es del... El ¿Del problema es que 24, yo... 25 o 26? Del 24. Del 24 el B. Sí, es que me da bien, pero hasta el final. Cuando llega la parte final, yo no sé qué hacer cuando tengo tipo un medio, no sé, como... Yo le mandé unos correos enseñándole las partes finales de estos ejercicios, porque es como que no sé qué hacer al final. Vale. Pues vamos a verlo, el 24B. 24, el B, que dice x más 5y igual a 7, x más 5y igual a 7, y la otra ecuación es 3x menos 5y, 3x menos 5y igual a 11. ¿Ves? Aquí, claro, si sumaseis, se os van así. Dime, Sandra, ¿qué has hecho? A ver, yo lo hago siempre por el método de sustitución. Yo sé que eso es más largo, pero no lo sé. Con los otros me embrollo más. Nada, he despejado la primera, la X de la primera ecuación. Pues eso te quedaría. X es igual a 7 menos 5x, ¿no? Sí. Nos vamos a la segunda ecuación y sustituimos esta X por 7 menos 5y. Y sería 3 por 7 menos 5y menos 5y igual a 11. Como es una ecuación con paréntesis, multiplicamos 3 por 7, 21, menos 15y, menos 5y, igual a 11. Ahora, la 6 al primer miembro, 15y menos 5y son 11 menos 21. Y aquí sería menos 20y es igual a menos 10, ¿no? Es igual a menos 10. Por lo tanto, y sería igual a menos 10 partido de menos 20. Y esto sería y igual a un medio. ¿Sí? Hasta ahí lo tengo bien. Hasta ahí está perfecto. Vamos a donde tenemos despejada la x, y x sabemos que es 7 menos 5, lo que vale la y, que es un medio. Pues esto, operaciones combinadas. Primero multiplicación, 7 menos, bueno, menos por más menos, y acuérdate que es 5 por 1, 5, y 1 por 2, 2. ¿Y cómo lo hacían? Había que poner ese 7 con denominador 2. Perdona, ahí lo que tengo que hacer es multiplicar el 5 por el 1. A ver, tú tienes que hacer estas operaciones, ¿no? Porque hasta ahí lo entiendo. Y una multiplicación. ¿Quién tiene prioridad? La multiplicación.
¿Cómo se multiplican fracciones? Eh, Numerador por numerador, denominador por denominador, ¿no? Pues ok. eso es lo que 7 menos por más, menos 5 por 1 al numerador, 5, 1 por 2 al denominador, 2. Ok. Ahora, esto es sumas y restas de fracciones. ¿Qué hay que Mm. hacer? Para sumar y restar fracciones hay que ponerlo todo con el mismo denominador. Este ya tiene denominador 2, pues hay que hacer este 7 con denominador 2. ¿No? O sea, poner las fracciones equivalentes como si estuviera partido de 1. 2 entre 1 a 2 por 7, 14. 14 menos 5 serían 9. 9 medios, pues ya tenemos que la X vale 9 medios y la Y era 1 medio. Y 1. Ok. Ok. Claro. Claro, es que no recordaba esta parte. Pueden ser fracciones, no tienen por qué ser números enteros. Ok. Lo único, aquí, operaciones con fracciones, como habéis hecho siempre. O sea, tampoco son muy difíciles. Es una multiplicación y luego una resta. Pues todas las que te hayan dado fracciones, que tienes dudas en las que te han dado fracciones, ¿verdad, Sandra? Sí, por ejemplo, el 25C. Lo El único, 25C, que también creo que el resultado son... No, sí, el 25C también son fracciones. Por eso, porque no recuerdo, hasta un cierto punto me da bien, pero ya cuando llega un momento, no sé, ya que no sabía ya qué hacer. aquí, ¿no? Cuando tienes que operar aquí con fracciones. Sí, sí. Bueno, Cerrado, 25C. poner la fracción y luego son operaciones combinadas con fracciones, ¿vale? En vez de con enteros. Inténtalas otra vez. Sí, Vamos a ver algún problema que nos haya salido de sistema. ninguno. Dios ¿Cómo que mío. ninguno? A mí ninguno. Es que no sé por dónde cogerlo. No nos dio tiempo a hacer ninguno, ¿verdad? ¿De problemas? No, solamente expliqué un poco el que había. Vale, y ahí deprisa y corriendo, el último día. Pues vamos a hacer un par de ellos y luego ya los hacéis vosotros, ¿vale? Venga, el número... este que es el 28 tampoco. 28, número 28, que es muy fácil. El número 28 dice... La suma de dos números es 8 y su diferencia 4. Calcula el valor de esos números. A esos números desconocidos, supone que son dos números desconocidos. ¿Qué le damos? A un número, pues X. Y el otro número Y. Vamos, este no tiene pérdida, ¿no? Entonces os dice, por un lado os dice que su suma es 8. ¿Qué ecuación es esa? Si su suma es 8, ¿qué tengo que poner? ¿Cómo lo sumamos? X más 1. No. No, los números. Su suma, la suma de estos dos números es 8. X más Y. X Igual a 8. X igual a 8. Primera ecuación. Y su diferencia es 4. ¿Cómo pongo su diferencia? menos. ¿Eh? ¿Menos? X. Vale. X. X, la diferencia entre estos dos números. ¿Qué operación hacéis para sacar la diferencia? La resta, ¿no? Resta. La diferencia de estos dos números. X menos menos Y igual a igual a 4. 4. La suma es 8, su diferencia es 4. Si suman 8 y su diferencia es 4, ya tenéis las dos ecuaciones. No se ve la pantalla. ¿No se ve? Ahora sí. Estoy moviendo yo y me sigue a mí. Su suma es 8 y su diferencia es 4. Y ahí ya, por sustitución, igual, si hacéis por reducción, fijaros qué sencillo. Si sumáis
Se os van las y os dice que 2x es igual a 12. Por lo tanto, x es igual a 12 partido de 2, 6. Y luego cualquiera de ellas, la que queráis, o volvéis a reducir, sustituís. X, que es 6, más y, os tiene que dar 8. Pues y es igual a 8 menos 6 y es igual a 2. Solución. Los números son 2, por ponerlos en orden, 2 y 6. ¿Su suma es 8? ¿Suman 8? Sí. ¿Su diferencia es 4? También. Pues ya los tenéis. Ahí, esa es. Pues así son todos los problemas. Siempre van a ser dos cantidades, sean números, sean edades, sean botellas, sean aquí pues lo que vale un bolígrafo y lo que vale un cuaderno, edades, número de monedas en la mano izquierda, número de monedas en la mano derecha. Todos son dos cantidades, que a una le vais a llamar X y a otra le vais a llamar Y. Y tenéis que poner con la información que tengáis en el enunciado dos ecuaciones y luego pues resolver el sistema. Vamos a hacer el 29 y luego ya el resto los intentáis vosotros, porque si los hacéis todos conmigo luego no sabéis hacerlos solos, ¿vale? Vamos a hacer el 29 y el resto os los dejo para casa. El número 29 dice, os leo. En un almacén hay botellas de aceite de 5 litros y 2 litros. En total hay 1000 litros de aceite y 323 botellas. Cuando os dan totales, ya sabéis que son sumas. Los totales son sumas. En este caso, sumas de litros y sumas de botellas. Calcula el número de botellas de 5 litros y de 2 litros. ¿Qué os están pidiendo? La cantidad de botellas de 5 litros y la cantidad de botellas de 2 litros. Pues esas son la X y la Y, las dos cosas que os preguntan. Entonces, extra el 29. 29, número. Pues están preguntando el número de botellas de 2 litros y el número de botellas de 2 litros X y el número de botellas de 5 litros. Y este, pues le vamos a llamarla ahí. ¿No? Primero poner siempre, ¿qué me pregunta? Pues a eso, si es un problema de ecuaciones, pues X y relaciones con la Y. Si es un sistema, uno X y otro Y. Y ahora, me dan dos totales. Uno es el número de litros y otro es el número de botellas. Estos son botellas, número de botellas. Si todas las botellas en total son 323 botellas, ¿qué ecuación hago? Si todas las botellas en total son, ya se me ha olvidado, 323, sumarlas, estas más estas, X más Y es igual a 323. ¿Vale? Es el total de botellas. Pero también me da un total de litros, ¿no? Que es un total, siempre es una suma, y el total de litros son 1000 litros. Ahora, ¿cuántos litros hay en las botellas de 2 litros? Si yo tengo X botellas de 2 litros cada botella, ¿cómo calculo el número de litros de esas botellas? 2X. 2X. Si yo tuviese 30 botellas de 2 litros cada botella, lo tendría que multiplicar por 2 y me dan los litros. Si yo tengo X botellas de 2 litros, para calcular los litros de todas esas botellas, lo multiplicaré por 2. Por lo tanto,
2x son Más. los litros de las botellas de 2 litros, más Cinco. ¿cuántos son los litros de las botellas de 5 litros? Con 5. 5Y sería. Multiplicándolas por 5. Si hay litros, si hay y botellas, 5 litros cada uno, los multiplico. Y la suma serán 12 litros. O sea, de ahí tenéis las dos ecuaciones. Ya resolverlas es muy fácil. Y os saldrá, pues lo que os dé la X será el número de botellas de 2 litros, y lo que os dé la Y el número de botellas de 5 litros. De esas hay muchos que son parecidos. Vale, de esos hay muchos parecidos. Luego hay alguno por ahí que es más difícil. Pero bueno. Vale, pues los demás, del 30 al 36, intentadlo vosotros para el próximo día. Vale. Y vamos a empezar hoy las funciones. El siguiente tema. Ya hemos visto ecuaciones, que son ecuaciones polinómicas, ¿no? Con una incógnita de primer y de segundo grado hasta la x elevado a 2, y ecuaciones, las más sencillas, sistemas de ecuaciones. Los sistemas son varias ecuaciones. Tenemos un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, las más sencillas elevadas a 1, ¿vale? Pues esos son los que sabéis hacer. Pues vamos a dar un paso más, que es el siguiente tema, que son las funciones. Y funciones también las vamos a ver polinómicas, ¿vale? Hasta de segundo grado también como máximo. Vamos a ver las funciones. Voy a compartir el tema, vemos un poquito y os voy explicando los ejemplos. Paloma, una pregunta. ¿Estas ecuaciones también se llamarían ecuaciones cuadráticas? Función cuadrática, sí, son las de segundo grado. Vamos a ver los distintos tipos de funciones, y cada una tiene un nombre. ¿Vale? Ahora las veremos. Pero una de ellas que vamos a ver son las cuadráticas, que son las de segundo grado. O sea, las más difíciles que vamos a ver, no vamos a ver. Como mucho, este año vamos a ver todos de segundo grado. Las funciones. Pues lo primero que vamos, para el que no se acuerde muy bien de cómo es el plano cartesiano o no lo haya visto nunca, imagino que sí, porque el nivel 1 se va, vamos a ver lo primero cómo se localizan los puntos en el plano cartesiano. El plano, que son 2 dimensiones, en matemáticas se le suele llamar plano cartesiano, que es aquel que tiene un sistema de referencia. Y ese sistema de referencia va a estar formado por 2 ejes coordenados, de coordenadas se le llama, 2 ejes de coordenadas que son perpendiculares, eso quiere decir que forman una cruz, ¿no? De 90 grados cada uno. A uno se le va a llamar eje X, ahora lo vemos, y a otro se le llama, que es el eje de abscisas, es el horizontal, ¿vale? Y el eje Y, o de ordenadas, que es el eje vertical. Y en el punto en el que se cortan se le llama el origen de coordenadas. Y normalmente se le pone la letra O de origen, que todo el mundo se cree que es un 0, pero no es un 0, es una O de origen. ¿Vale? Este es el sistema de referencia. ¿Vale? Hay un eje vertical, un eje horizontal, que se le llama de las X, que es el de abscisas, y este eje, el sentido es de izquierda a derecha, ¿vale? Y otro eje vertical hacia arriba, que se le llama Y, que es el de ordenadas, ¿vale? Entonces, y en el punto en el que corta, este es el origen de las coordenadas. Ahora veremos las coordenadas. Estos ejes, este sistema de referencia, divide al plano en 4 zonas, ¿vale? Que se le llaman cuadrantes, porque en realidad son 4 cuadrados, ¿vale? Infinitos, pero son... Esta zona de aquí se la llama primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. En el eje de ordenadas lo vamos a graduar, ¿vale? Lo vamos a graduar, el 0 va a estar en el origen de coordenadas,
y todas las distancias a la misma distancia, sean centímetros, milímetros, etcétera, todas iguales. Pues serían positivos hacia la derecha y negativos hacia la izquierda. Y lo mismo con el eje vertical, el de ordenadas. Pues el 0 sería en el origen de coordenadas y hacia arriba pues los números positivos, igualmente se llama equidistantes, igualmente distantes. No me pongáis de aquí a aquí 1 centímetro, de aquí a aquí al 2, 4 centímetros, a luego sí, todos los centímetros igual que en una regla, o todos se ponen todos iguales, ¿vale? Igualmente que midan lo mismo entre un número y otro. Y hacia abajo serían los números negativos. Esos son enteros, pero por aquí irían los decimales. Menos 0,5, menos 1,5, etc. Pues vamos a ver las coordenadas cartesianas, ¿vale? Las coordenadas cartesianas de cualquier punto se sirven para saber dónde están cualquier punto del plano y se designan mediante un par de valores, separados por una coma y encerrados en un paréntesis. El primer valor, que aquí le hemos puesto X, sería la distancia a la que está del origen de coordenadas hacia la derecha si es positivo y hacia la izquierda si es negativo. Esa sería la X. Y la Y sería la distancia en la vertical, ¿no? Si está en el punto, ese punto está hacia arriba, esa distancia si es positiva o hacia abajo si es negativa. Esta X y esta Y son dos números, negativos o positivos, o incluso cero también puede ser, no tienen por qué ser positivos ni negativos. El primer valor corresponde a la coordenada sobre el eje X, es decir, si está a la derecha o a la derecha o a la izquierda del origen, y el segundo valor, la coordenada Y, hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, vamos a ver estos puntos que os he puesto yo aquí. El A, no, mejor, os lo voy a poner en la pizarra y los vamos a hacer. Porque si los veis ahí directamente, no sabéis después cómo escribirlos. Os voy a compartir la pizarra y os los voy a hacer. Digo compartir, os voy a dejar de compartir y os los voy a poner. Por ejemplo, lo primero, para hacer este tema, tenemos que hacer puntos o tenemos que hacer funciones, pues pondré una cuadrícula, ¿vale? En el examen pondré una zona de cuadrícula para mostrar. Vale. Entonces, lo primero que tendréis que hacer es escribir con la regla, y hacéis unos ejes, ordenadas y abscisas, ¿vale? Ponéis el origen, los graduáis de igual forma. Hasta el número 3. Sí. Y los graduáis, que sepa yo que sabéis graduarlos bien. Entonces, pues las X las ponéis todos a la misma distancia, los cuadritos, y los números 2, 3, 4 y 5, positivos a la derecha, negativos a la izquierda. Menos 3, menos 4 y menos 5. Y para el eje Y, lo mismo, pues también como mucho he puesto hasta 3, ¿no? Una distancia de 3. Bueno, voy a poner más o menos. Hacia arriba, este sería el 0. Hacia arriba 1, positivos, 3, 4, hacia abajo negativos, menos 1, menos 2, 3 y menos 4. Vale, pues esos puntos que yo os ponía, que se le pueden dar letras. Pues a la le va a ser el 3 de coordenadas 3, 1. ¿Eso qué quiere decir? Yo me voy al origen empiezo en el orden, me sitúo en el origen y me está diciendo que 3, como es positivo, 3 hacia la derecha. Entonces haré 1, 2 y 3 hacia la derecha. Y luego me dice 1 positivo, aquí es derecha, izquierda, este es arriba o abajo, ¿no? Entonces esto es desde el origen, comienza en el origen. 3 a la derecha y 1 hacia arriba. Pues serían 1, 2, 3 a la derecha y 1
hacia arriba. Primero la cuadrícula, primero siempre la X, las coordenadas son X y Y. Primero derecha e izquierda y la segunda coordenada arriba o abajo con respecto al origen. ¿Vale? Si es la primera, si es positiva hacia la derecha, si es negativa hacia la izquierda. Y la segunda coordenada, luego donde os hayáis quedado, si es positiva hacia arriba, si es negativa hacia abajo. Vamos a la siguiente. El B, el punto B, ¿qué os dice? 0 menos 2. Pues primero, empiezo en el origen de coordenadas. Bueno, este es el A, ¿no? Vamos a ver. Ese es el punto A. Desde el origen de coordenadas, pues me dice 0. Entonces eso quiere decir que ni a la derecha ni a la izquierda, me quedo ahí. ¿Vale? Y el segundo es menos 2. Eso quiere decir 2 hacia abajo. 1 y 2. Pues aquí. Ahí es el B, el punto B. ¿Sí? El punto C. C. Menos 1, 2. Me quedo. En el origen de coordenadas, si me dicen menos 1, ¿hacia dónde tengo que ir? Pero ¿hacia dónde? De derecha, izquierda, arriba, abajo. Izquierda, Izquierda, 1. Y ese 2 me dice arriba, 1 y 2. Ahí. ¿No? Una cuadrícula se ve mejor que aquí, porque si no, pues ese sería el C. El D, 3, 0. D, 3, 0. Pues sería, venga, decidme. 3 hacia dónde. más 3, ¿no? Para arriba. No, primero, la primera es derecha e izquierda. Ah, vale, la primera. Pues a la derecha. Y como es 0, ni arriba ni abajo. Aquí. Y ese es el D. Vale, ya. El primero siempre es la X, ¿verdad? Primero la X y luego la Y. Primero la X, que es derecha e izquierda, y en segunda coordenada, arriba y abajo. Ahí. Vale. Perdona, Paloma, no entiendo el D, ¿por qué es ahí en ese 3? Porque es 3 a la derecha y se acabó. 3 a la derecha y 0. Ni arriba ni abajo. Pero cuando es positivo no es hacia arriba, el 3. No, esta es la X. La X arriba y abajo, la X derecha e izquierda, X derecha e izquierda. Y la Y arriba o abajo. Ah, ok. La primera derecha o izquierda, la segunda arriba o abajo. Que en eso os equivocáis. La primera es la X, que marca la horizontal arriba y derecha e izquierda, y la segunda es la Y, arriba o abajo. Vale. Menos 3 menos 1. L menos 3 menos 1, venga, me sitúo en el origen de coordenadas. Menos 3 quiere decir 3 hacia mí, no, arriba, abajo, derecha, izquierda. A la izquierda. 3 hacia la izquierda, 2 y 3. Y el menos 1, a ver los disléxicos, no hacen una cosa. 1 hacia abajo, ¿vale? Abajo. Pues ese es el E. Es una F, pero no es una E. ¿Vale? F. Menos 1, 0. Menos 1, 0. Me sitúo en el origen. ¿Y hacia dónde tengo que ir? Hacia la izquierda. A la izquierda, 1, ¿no? Y ya está, ni arriba ni abajo. Queda, Pues ¿no? es el F. 2 menos 1. 2 menos 1. Me sitúo en el origen. ¿Y este 2 hacia dónde es? Hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha. Y el UPS menos 1 hacia abajo. Que sería 0. Y ahora Y el H, 0,3. Empezamos en el origen y son ese 0 que quiere decir se queda en el que no me muevo. Y el 3 arriba. hacia arriba. 1, 2 y 3. Ahí y esa es el H. ¿Vale? ¿Sí? Pues mira, en la cuadrícula, que es lo que tenéis ahí, vamos a compartir.
La cuadrícula, pues claro, para situaros luego hacia arriba o hacia abajo y demás, con una cuadrícula es más fácil. Así, también yo así lo hago en el folio en blanco, yo porque estoy más acostumbrada. Pero si no, pues con una cuadrícula, si cada X cuadritos es el 1, el 2, pues ya me voy situando. ¿Vale? Y ahí los tenéis. Bueno, eso os dejo, como son muy fáciles, estos los dejo, los ejercicios de estos los dejo para casa. Porque necesitamos saber primero situar los puntos en el plano de coordenadas para luego poder hacer una función, ya lo veremos. Pues una vez que ya sabemos cuáles son las coordenadas de los puntos en el plano, vamos a empezar por los tipos de funciones. La primera función, la más sencilla, es la que se llama función constante. Y una función, se escribe de forma en que i, es decir, es igual, en la función constante i va a ser igual, la función va a ser igual a un número. N es un número real, ¿vale? Ya sea un 0, ya sea un medio, ya sea... Esa sería la función constante. Es decir, siempre constante porque es un número constante, no varía. Es ese número que le demos a la i. ¿Eso qué quiere decir? La i, acordaros, que es la altura, ¿no? Entonces, eso quiere decir que son todos los puntos que tienen esta altura. Todos los puntos del plano en que la i sea ese número de ahí, sea esa altura. Eso que, si nosotros lo dibujamos, su gráfica es una recta horizontal. Las rectas, sabéis que tienen pendiente. La pendiente es si sube, como las pendientes, cuando vais andando, si la pendiente es 0, ¿qué quiere decir? Que ni estáis subiendo ni estáis bajando, ¿no? Ni es cuesta, no tenéis cuesta ni para arriba ni para abajo. La pendiente es 0, ¿no? Sería una llanura. Pero en cambio, si esa pendiente, eso quiere decir que es plana, es como el horizonte, ¿no? Plano, esa recta, ni crece ni decrece. Y la ordenada en el origen, es que esto lo vamos a ver en todas las rectas, es ese número, esta de aquí. ¿Por qué? Porque la ordenada del origen es el punto a la que cortan el eje Y. Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, son funciones constantes. Igual a 3, igual a 0, igual a -2, igual a un número, el que sea positivo, sea el 0, sea negativo, etc. Vamos a ver si nosotros las dibujamos, ¿no? Serían rectas horizontales, igual a -2, sería estas rectas, además no tienen ni principio ni fin, que son todos los puntos del plano en que su altura es -2. Pues es esta de aquí, ¿no? La i igual a 0, esta de aquí serían todos los puntos del plano en altura 0, que es el propio eje X, ¿no? Porque no están ni arriba ni abajo, están aquí. Y la igual a 3, que las he explicado al revés, de más bajas a más altas, la igual a 3 serían todos los puntos del plano, es una recta horizontal, que tienen altura 3, ¿no? ¿Cuál sería esa ordenada en el origen, que es el punto en el que cortan al eje Y? Pues serían, qué punto es este de aquí? El 0, la X, 0x y -2, ¿no? El 0 -2. El 0 -2. Este punto de aquí, que es el que corta esta recta con el eje Y, ¿cuál es? El origen de coordenadas, ¿no? Que es el 0, 0. 0 menos 0, ¿no? Bueno, el 0 no es ni negativo ni positivo. 0, 0. ¿Vale? El 0, 0 sería. Y este punto de aquí, que sería la ordenada en el origen de igual a 10, sería el 0, ¿no? 0, 3. ¿Vale? 0, 3. ¿Vale? Pues vamos a hacer un ejercicio. Que si no... Es fácil de entender, pero muy fácil de olvidar también. Todo lo que es fácil de entender es fácil de olvidar.
Entonces vamos a hacer algún ejercicio. Estos dos, los dos primeros de los puntos, os los dejo para casa. Vale. Ahora, de estas vamos a hacer, aquí tenemos funciones constantes, ¿no? Igual a -1, igual a 2, igual a 0, igual a -3, igual a 1. Todos son igual a un número. ¿Sí? Vale, pues venga, representadlas en un momento, todas en el mismo eje de coordenadas. Y me decís cuál es la pendiente y cuál es la ordenada en el origen. Bueno, ya hemos visto cuál es la pendiente, pero bueno, por si tenéis alguna duda. Venga, la A, B y C, por ejemplo. Venga, os dejo unos minutos, lo corregimos. 3A, B y C. Voy a aprovechar este. Perdona, Paloma, para hacer esto tenemos que hacer unos ejes. Tenéis que hacer unos ejes. el horizontal y el vertical con los números, numerados. Lo graduáis. Okay. Como hemos hecho antes de poner los puntos. Los graduáis y luego lo que vais a dibujar son las funciones. Okay. Podéis hacer cada una de un color, si queréis, la I igual a -1 de un color, la I igual a 2 de otro color, por ejemplo, igual a 0 de otro color. Traeros regla para el examen. ¿Vale? Parte de la calculadora y un bolígrafo, por supuesto. Pues regla. Porque si no, luego veo cada churro en las funciones que me cuesta saber si lo estáis haciendo bien o no. ¿Y qué os pide? Tenía que dar los negros. ¿Ya está? Sí. Vale, venga. Pongo... No. Pues mira, vamos a aprovechar el eje. ¿No? Tenemos la I igual a -1, como es una función constante, eso quiere decir que la altura siempre, la I es siempre constante, son cualquier punto del plano que tenga altura -1. Cogéis la regla y hacéis una recta horizontal que será I igual a -1. Esta sería la I igual a -1. I igual a 2. Pues lo mismo, pero altura 2. Tengo otro color que no sea negro. Así que esta sería, por aquí, I igual a 2, que sería la B. Hacer con reglas, que quede más recto que a mí. Y la C es la I igual a 0.
La y igual a 0 coincide con el eje X, porque no tiene, es el que es una recta y igual a 0. Y ya tendríamos que Y traer igual a menos 1. Todo, ¿eh? varios colores para diferenciarte. Bueno, ahora ponéis así y luego me ponéis el nombre. O sea, me ponéis la función. Vale. Pues ya tenéis, bueno, os hacéis más rectas. Sí. Parecen culebrillas. Vale. Bueno, pues también os pido en el ejercicio la pendiente. ¿Cuál es la pendiente? La pendiente ni está ni crece ni decrece. Es 0. De todas tienen en común que las funciones, estas funciones constantes, como tienen altura constante, no tienen pendiente. Son de pendiente 0. O sea, que estas dos. Ahora, la ordenada en el origen, no. La ordenada en el origen es el punto en que corta con el eje Y. Y aquí, la y igual a 2 corta en este punto que tiene de coordenadas 0, 0, 2. 0, 2. Aquí sería 0, 2. La A, que me la ha saltado, sería menos 1. Es esta de aquí, igual a menos 1. Pues este punto de aquí es la ordenada, que se llama, donde cortan el eje Y, se le llama ordenada del origen. Es 0, ¿no? Menos 1. Es el 0 menos 1. Y la I igual a 0. ¿Qué punto es el que corte con el eje Y? Pero ahora 0, 0, ¿no? El origen. 0, 0. El 0, 0. Como está altura 0, pues va a cortar en 0, 0. Los demás cortarán 0, 0, menos 1, 0, 2, 0, 0. Vale, 0 siempre tiene que estar. Sí, el 0 siempre es la primera coordenada, porque para que esté en el eje Y, si está en el eje Y, cualquier punto del eje Y, su primera coordenada es 0, porque no está ni a la derecha ni a la izquierda del origen. Y cualquier punto, que ya no se la coordenada del origen, cualquier punto que esté en el eje X está a una altura 0. Por lo tanto, la segunda coordenada, esta será 0, de todos estos puntos, ¿no? Porque está en altura 0. ¿Vale? Puntos, que no está hablando de las funciones. ¿Vale? Bueno, pues vamos, esta es la más simple que hay. Una línea plana, ¿no? Una línea horizontal. La función que es igual a un número. Y las funciones todas son i igual a. ¿Vale? Puede ser un número, que estará más sencilla, la función constante. Puede ser un número de x, que ya será. Puede ser i igual, las vamos a ver solo polinomias. Puede ser un monomio que es un número, un monomio que es una x, un binomio con un número y una x, un polinomio de segundo grado, un monomio de segundo grado, como mucho lo vamos a ver, que dependan de la x hasta elevado a 2. Es lo más complejo que vamos a ver en este curso. ¿Vale? Pues vamos a seguir con las funciones. Tenemos la siguiente función que vamos a ver. Tenía que haber abierto por otro lado esto. Abrir este. Ay, por Dios, se me pone esto. Ahora, aquí. La función constante. Pues otra función un poquito más compleja, no solo, es la función lineal. Y la función lineal es igual a i igual a un monomio con la x elevado a 1, ¿vale? Por eso esa m es el coeficiente, es un número. Que no sea 0, porque si es 0 nos quedamos con i igual a 0, desaparece la x. Tiene que ser un número real excepto el 0. La gráfica de esta función también es una recta, pero ya no va a ser una recta horizontal, va a estar inclinada. Y la inclinación se le llama pendiente, ¿no? La pendiente va a ser este número de aquí, el número de la x. ¿Vale? Si es positivo, eso quiere decir que la función crece, ahora lo vamos a ver, eso quiere decir que si la vemos de izquierda a derecha, como leemos, la función pues va subiendo. ¿Vale? Y si fuera un número negativo, este número de aquí, eso quiere decir que la función, si la leemos de izquierda a derecha, que es como leemos las funciones, decrece. La pendiente sería negativa.
¿vale? Y la pendiente es este número. Era 0 aquí, porque no hay X. Y entonces no hay pendiente, ni crece ni decrece. ¿Vale? Y la ordenada en el origen es 0, porque todas van a pasar por el 0, 0. ¿Vale? Vamos a verle, por ejemplo, esta de aquí. Os la voy a hacer yo, para que veáis cómo se... Porque esta no es tan fácil como una recta plana. Y igual a menos 2x. Yo creo que os he puesto ahí 2. Vale, os la detengo y lo pongo yo. Igual a menos 2x, para aquí, para el que lo veamos nosotras. Vale. A ver si puedo utilizar este. No sé yo. Bueno, lo hago en un momento. Este 3, ahora va a ser más difícil hacerlo menos 1. Me va a ser más fácil hacerlo que utilizar. Bueno, tenemos un eje de coordenadas. X, sí, hacerlo con regla. 3, 4, 1, 3, 4, 3, 4 es equidistante. 3, 4, 0, 4, menos 2, menos 4, 2, 4, menos 2, menos 4. Y vamos a verla igual a menos 2x. Eso es una función lineal. ¿Vale? Y si fuese igual a menos 2, sería constante. Igual a menos 2x, lineal. ¿Vale? Pues lo primero que vamos a hacer es dibujarla. Y para dibujar es una recta. Hemos visto que su gráfica es una recta. Pues para una recta necesitamos al menos 2 puntos y una recta, ¿no? Para dibujar una recta. Pero yo os aconsejo que no vamos a calcular 2 puntos, vamos a calcular menos 3. Con 3 ya nos sirve. ¿Por qué? Porque si calculamos 3 y nos salen así, algo estamos calculando mal, porque no puede ser una recta así. ¿Vale? Pero yo siempre elijo 3. ¿Cómo los elijo? Como las rectas son infinitas, tienen infinitos puntos. Pues, ¿cómo lo voy a dibujar? Voy a poner una primera columna con la coordenada X y una segunda columna, y vamos a calcular, si nosotros cogemos una coordenada X cualquiera y calculamos cuál es su Y va a ser menos 2 veces el valor de la X. Menos 2 por X. Y luego ya, a mí me gusta terminarlo para poner aquí cuál es el punto. ¿Vale? Coordenadas. Yo a la X siempre le doy, bueno, pues le voy a dar. Los más fáciles son, pues venga, el menos 1, el 0 y el 1. Y eso es lo más fácil de calcular. Si la X vale menos 1, la Y tiene que ser menos 2 por lo que valga la X. Menos 2 por menos 1. Y eso es menos más 2 por 1, 2. Tengo el punto de coordenada menos 1, 2. Menos 1, 2. Ya tengo un punto. Ahora, si la X vale 0, la Y tiene que ser menos 2 por 0. Menos 2 por 0, bueno, ahí, menos 2 por 0, ¿qué es 0? Pues ya tengo un 0, 0. El origen, todos pasan por el origen. Por eso todas estas funciones. Y si la X le doy el valor 1, pues la Y va a ser menos 2 por 1. Menos 2 por 1, que es menos 2. Por lo tanto, tengo el punto de coordenadas 1, 1 la X, menos 2 la Y. 1 menos 2. Pues ya teniendo 3 puntos, los dibujo. Pongo donde están, como hicimos al principio del tema. Me voy a y digo, menos 1, 2, 1 hacia la izquierda, 2 hacia arriba. Aquí tengo un punto. 0, 0.
Ya tengo otro punto. Y el 1 menos 2, 1 a la derecha, 2 hacia abajo. Y cojo con una regla, porque es una recta, y es, a ver si me sale, la mano está tan grande, sería una cosa así. El y igual a menos 2x. Esta sería la función. ¿Qué tiene? ¿Cuál es su pendiente? Su pendiente, que la hemos llamado m, es igual a menos 2, ¿no? ¿Has visto? La pendiente es menos 2. Si nosotros vamos de izquierda a derecha, ¿qué hace la función? Decrece, ¿no? Estamos caminando y vamos hacia abajo. Si la pendiente es negativa, por ejemplo, en una carretera, es que vamos hacia abajo. Si es positiva, iríamos subiendo hacia arriba. ¿Vale? Pues entonces es menos 2. Eso quiere decir que es una función decreciente. Decreciente. Cada vez decrece. ¿Y qué más? Ordenada en el origen. Puedo preguntar, ordenada en el origen. El punto en el que corta al eje Y, siempre corta, todas estas cortan en el 0, 0. Las coordenadas. Toda ordenada en el origen. 0. Bueno, es la altura la que corta en el eje Y. Pues es 0. 0. Y el punto que corta en al eje Y sería el 0, 0. Punto de corte con el eje Y. Perdona, Paloma, una pregunta, porque, por ejemplo, tú en este ejercicio nos das y que es igual a menos 2x, ¿no? Entonces, en la parte esta de la... Te voy a preguntar todo esto. Realiza la gráfica, haz una tabla de valores, realiza la gráfica, cuál es la pendiente, la ordenada, si es creciente, cuál es su crecimiento, cuál es la ordenada del origen y cuál es el punto de corte con el eje Y. Eso es lo que suelo preguntar de cualquier función que sea una recta. Ok, mi pregunta es, los números que están en X, menos 1, 0 y 1, ¿lo tenemos que poner nosotros o lo das tú para que nosotros...? Vosotros, si tú coges el valor 2, te va a dar este punto de aquí. Si tú coges el 4, te va a dar ese punto. Pero digo, puedo coger cualquier valor que yo... Coger cualquiera, porque se devolverá uno de los puntos de la coordenada. Ok. Claro. Entonces yo siempre cojo, en vez de 2, podías hacer 2 y pasar la recta. ¿Vale? Yo siempre os digo que cojáis 3. Y yo, los más fáciles de calcular siempre son el 0, el 1 y el menos 1. ¿No? ¿Vale? Sí. Y lo hacéis. ¿Vale? Por ejemplo, aquí os voy a poner, como ya son menos 10, os voy a poner otro ejemplo, que lo tenéis aquí en el libro, lo vamos a mirar, que es, os he puesto creo que 2. Uno con la pendiente negativa y otro con la pendiente positiva. ¿Dónde está? Aquí. Que no lo estoy compartiendo. Vale. Aquí, vale. ¿No? Se había puesto y igual a menos 2x, ¿lo veis? Lo mismo que he hecho yo aquí. A la x, bueno, le he cambiado el orden, el 0, 1 y menos 1. Pues tenemos el 0, 0, el 1 menos 2 y el menos 1, 2. Pues tenemos, ¿no?, los 3 puntos y ¿no?, me queda mejor que en la pizarra, ¿no? La recta la escribís y ¿qué tiene? Tiene de pendiente menos 2, que es el coeficiente de la x, por lo que será decreciente. La ordenada en el origen es n, la que veíamos antes, es 0, que es la altura, por lo que cortará el eje Y en el origen, el 0, 0. Ahora os voy a poner, que no os lo voy a construir, pero vamos a mirar otro ejemplo, que sería y igual a 3x. Igual a 3x también es un monomio con x. Es una función lineal. ¿Vale? Y os pediré también el tipo de función. Pues y igual a un monomio con x es una función lineal. Tiene de pendiente, que se le llamábamos m, el 3, ¿no? Por lo que la recta es creciente, porque es positivo. ¿Vale? Es una pendiente positiva. Y la ordenada en el origen es 0, por lo que cortará el eje en el origen, el 0, 0. Si vosotros calculáis 3 puntos, como hemos hecho antes, una primera columna con X, le dais 3 valores, los que queráis, por ejemplo, el 0, el 1 y el menos 1, calculáis la Y. Y la Y va a ser
3 veces lo que valga x. 3 por x. Si a la x le damos 0, 3 por 0, 0. Si a la x le damos 1, 3 por 1, 3. Si a la x le damos menos 1, 3 por menos 1, porque la coordenada y es 3 veces lo que valga la x. A la x le podemos dar cualquier valor, pero a la y no. La y será 3 veces el valor de la x. Y entonces así obtenemos los puntos 0, 0, 1, 3, de coordenadas 1, 3 y de coordenadas menos 1, menos 3. Dibujamos unos ejes y ponemos los 3 puntos, el 0, 0, el origen, el 1, 3, 1 hacia la derecha, 3 hacia arriba, será este de aquí. Y el menos 1, menos 3, 1 hacia la izquierda, 3 hacia abajo, este de aquí. Pasamos una regla por esos 3 puntos y tenemos un trocito de esa recta, que es infinita. Para dibujarla, dibujamos ese trocito. ¿Vale? Pues nos quedamos hoy por aquí. Os voy a hacer de este tema, podéis hacer con estas explicaciones las actividades. El 1 y el 2, que no las hemos hecho, 3 la termináis y el 4 hasta el 4, ¿vale? Y luego, vale. Y vemos, nos ha quedado un tipo de función que también es una recta, que es esta de aquí. Pero bueno, haced hasta el 4. No, es que aún no podéis hacer... Vale. Bueno, pues hasta el 4. Hasta el 4 y terminar del tema anterior todos los problemas, ecuaciones y sistemas que nos hayan salido. Y me preguntáis si hay algún problema que nos sale, etcétera. ¿Vale? Que los problemas sé que os cuestan un poquito más y os van a entrar. ¿Vale? Os entrará problemas y ecuación o sistema. Seguramente os ponga un par de ecuaciones o un sistema, una ecuación y luego algo o ecuación o un problema o de una ecuación o de un sistema. ¿Vale? Os entrarán las dos cosas en el examen. ¿De acuerdo? Vale. Acordaros que es un 40%, son 4 puntos del tema de ecuaciones y sistemas. Ahora, 3 puntos de funciones, que es el que estamos viendo ahora, y otros 3 puntos de geometría plana. ¿Vale? Que viene después. El de funciones los vamos a ver enseguida y el de geometría plana en realidad también es muy facilito. ¿Vale? Lo único que es un poco más denso y más largo es el de ecuaciones, por eso vale un poquito más, ¿vale? Porque es más largo. ¿Vale? Bueno, pues hoy lo dejamos por ahí, ¿vale? Vale, pues venga, nos vemos la próxima semana y me preguntáis las dudas de acordaros, haceros los ejercicios también del tema 3 de tecnología, terminad los que no hayáis, los que no sepáis, no sabíais hacer de ecuaciones y sistemas de ecuaciones y empezáis con estos, con los de funciones. ¿Vale? Vale. Pues estudian mucho. Otra cosa, Jimena, no sé si lo sabéis, no os he escrito, os escribiré mañana, está de baja ya, ¿vale? Porque ya no creo, pero ya han llamado, seguramente mañana habrá alguien sustituto y podéis venir, os podéis conectar, que seguramente de la clase online, Jimena, no, ¿la teníais a Jimena ayer? Vale, entonces son los de nivel 1, los que tiene mañana. Vale, pues entonces nada. Ya a partir de la próxima semana estará un profesor, una profesora, no lo sé, porque ya han llamado varios para preguntar por la sustitución, o sea que ya lo elegirá alguien mañana y ya pues esa persona os se encargará de las clases de Jimena, ¿vale? O sea que ya... ¿Y ese profesor sabe si es que va a dar online? Si se va a Sí, conectar. claro, va a ser, sí, va a dar en online, no os preocupéis. ¿Vale? Mejor va a dar online. Ya veremos si a lo mejor la semana que yo creo que para la semana que viene ya tendrá pondremos su propia dirección y demás en la página web para que tengáis su correo, tendréis su correo y tendréis su dirección de Webex, igual que os pincháis a la de Jimena, claro, para que pinchéis a la de esa persona, no a la de Jimena.
Vale. Vale. Bueno, ya, si no, yo de todas maneras estaré pendiente el lunes, ¿no? Es cuando tenéis vosotros. Yo el lunes estaré pendiente de todo para ayudarla a esa persona por si no lo ha hecho nunca, ¿vale? Vale. Dar clases sabrá dar clases. Otra cosa es que se maneje con esto, ¿vale? Pero no os preocupéis que estaré yo también ayudando, ¿vale? Bueno, que tengáis una buena semana y estudiéis mucho. Igualmente, Paloma, hasta luego.